tal? Es un gusto darles la más cordial bienvenida a un programa más de Voces Fundadoras. Y el día de hoy tenemos la gran presencia de nuestro querido amigo don Edmundo Jacobo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues te voy a pedir que si nos haces el favor de presentarte. Muchas gracias, Gaby, por la invitación. La verdad es un honor estar aquí en esta gran escuela que ha formado tanta gente, que tiene grandes responsabilidades hoy en día y que va a ocupar puestos posteriormente, pasando una muy buena formación acá. Soy Edmundo Jacobo, estudié filosofía en la Universidad de Guanajuato hace ya muchos años. Después fui profesor de esa misma universidad, también en la Autónoma de Baja California, y 21 años fui profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde fui rector de su campus Azcapotzalco y secretario general de toda la universidad. Después tuve un paso por el Instituto Mexicano del Petróleo y del 2008 hasta el año pasado, secretario ejecutivo del IFE primero y después del Instituto Nacional Electoral. Muy bien. Y bueno, platícanos, ¿en qué momento te involucraste en la materia electoral? Formalmente, exactamente el 5 de junio del 2008. En ese momento acaba de ser nombrado presidente del Instituto Federal Electoral, el doctor Leonardo Valdés Zurita, que fuimos colegas en la UAM, por cierto, y me propuso al Consejo General como secretario ejecutivo y el Consejo me nombró secretario en ese 5 de junio del 2008. Ahí fue mi origen formal. Antes había sido un aficionado a la política, siempre involucrado y preocupado por las cuestiones democráticas en el país, participando en muchos quehaceres desde la academia, en organizaciones y demás. Pero formalmente la materia electoral, que yo no venía de ahí propiamente, fue en ese 2008. Qué bien. Y platícanos, ¿qué estaba pasando en el país en ese momento? Vaya, muchas cosas en la materia político-electoral. Veníamos de una elección muy cerrada en el 2006. Recordaremos que el presidente Calderón ganó esa elección con menos del 1% de la votación, con el 0.54%. Y fue por lo mismo, aunque fue una elección que yo le he estudiado mucho, muy bien organizada, en donde también la autoridad jurisdiccional hizo su trabajo, pero por lo cerrado de la misma generó muchísima polémica entre todos los actores en la población y demás, y muchas secuelas postelectorales. A tal grado que vino una gran reforma electoral, en esta secuela de reformas que vienen desde 1977, que llevaron en el 2007 a una reforma de calado tal que modificó la relación con los medios de comunicación, ya que se aducía por quien no ganó aquella elección, que ahora es el actual presidente de la República, por cierto, López Obrador, que había habido inequidad en esa contienda. Y parte de la inequidad había pasado por que los medios no habían tratado por igual a todos los contendientes para dar a conocer ante la ciudadanía sus diferentes propuestas. Y esto llevó entonces a una gran reforma en donde se prohibió la compra y venta de tiempos en radio y televisión y se le dio la facultad al IFE en aquel momento de administrar los tiempos del Estado para que a través del IFE los partidos políticos, las candidatas, los candidatos pudieran dar a conocer una distribución más o menos equitativa de los tiempos en radio y televisión a la ciudadanía sobre sus diferentes propuestas. Llegué en ese momento, de esa reforma del 2007 es una reforma muy grande, me refiero nomás a ese capítulo porque tiene muchas otras incidencias, pero tal vez eso fue lo más significativo. Y esto generó, obviamente, mucho malestar entre los medios de comunicación. Y se vino una ola muy fuerte contra el IFE. Que por cierto yo les decía a los medios, ¿por qué contra nosotros? Si nosotros no aprobamos esa reforma, lo que estamos haciendo es aplicarla, instrumentarla. Quien la aprobó fue el Congreso de la Unión y la ratificó en el diario oficial el presidente Calderón en aquel momento. Pero en fin, así es la tensión y en ese ambiente fue que me tocó llegar al IFE, a la Secretaría Ejecutiva, y una de mis grandes experiencias en aquel momento fue justamente cómo instrumentar la reforma del 2007, porque en el 2009 venía la elección intermedia, es decir, la renovación de la Cámara de Diputados y elecciones locales, pero habría que organizarla ya bajo el parámetro y las reglas de la reforma del 2007.
Qué bien. Y platícanos, ¿qué te tocó vivir y cómo consideras que fuiste parte de la construcción de la democracia? Me tocó vivir la mejor experiencia que, bueno, desde mi punto de vista, alguien puede tener. Es un privilegio haber tenido la oportunidad de estar en la Secretaría Ejecutiva, primero como IFE, después como INE, 14 años, 10 meses. Ver a este país desde ahí, a los diferentes actores. Me tocó participar en la organización de más de 330 elecciones, 2 de ellas presidenciales, la del 2012 y la del 2018, y ver la organización desde el más pequeño de los municipios hasta las elecciones presidenciales, la renovación del Congreso y demás. Pues primero que nada es realmente un privilegio servir a mi país desde ahí y además en una materia que a mí siempre me ha gustado mucho, la democracia, la equidad en las contiendas, el desarrollo político del país, la verdad es un privilegio. Entonces, primero eso, ya te contaba de mi experiencia en instrumentar la reforma del 2007, que todo el mundo me dijo, después de esta no va a haber una reforma de este calado. Pues no, después de eso vino la reforma del 2014, que yo creo que es todavía más compleja porque su pretensión era mayor, era nacionalizar toda la organización de las elecciones y también, por cierto, el área jurisdiccional y concentrarla en 2 grandes instituciones, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se hicieran cargo las 2 de toda la parte administrativa y la parte jurisdiccional, pero concentradas en 2 instituciones, desapareciendo a los institutos electorales de los estados y a los tribunales electorales. Esa era la pretensión de la reforma del 14. Finalmente, como luego sucede, el reloj legislativo los apuró, no lograron los acuerdos totales, pero sí se avanzó mucho en la nacionalización de muchas tareas, entre otras la fiscalización de los recursos, toda la atribución de fiscalización de todos los recursos utilizados en la política, desde las contiendas municipales, insisto, hasta la presidencial, recayó ahora en el Instituto Nacional Electoral. Toda la organización, la logística, preparación e instrumentación de las reformas e instalación de las casillas recayó ahora en el INE. Se le dieron muchísimas atribuciones al Instituto Nacional, se le restaron algunos ahora los llamados soples, pero sin embargo persistieron, igual que los tribunales electorales en los estados. Y esa fue una reforma muy complicada en su instrumentación, porque había que lograr una muy buena coordinación entre el INE y los soples, y luego entre el INE y las autoridades jurisdiccionales. Porque, por ejemplo, el procedimiento especial sancionador, quien lo instrumenta, quien lo sustancia, es la autoridad administrativa. Pero tiene que hacerlo en tiempo y en forma para que la autoridad jurisdiccional, el tribunal, pueda recibir los expedientes y fallar y juzgar oportunamente y conforme a las reglas electorales. Entonces fue un momento muy interesante, muy intenso de instrumentación, porque además se aprueba la reforma del 14 y en el 15 tenemos elecciones intermedias, es decir, ve a organizar elecciones con otras reglas. Y claro, toda la experiencia previa te sirve, pero hay muchas cosas que cambiaron e hicieron compleja. Y luego 15 y luego organiza la del 18, pero bueno, por lo menos en el 18 ya teníamos la experiencia de haber puesto a prueba la elección del 15. Y luego aquella reforma del 14 dejó muchas lagunas, muchas zonas grises a interpretación. Y tú sabes bien, Gaby, que una de las reglas fundamentales de organizar una elección es que haya certeza en las reglas. Entonces, para ir a las primeras elecciones con las reglas del 14, tuvimos que tomar en el Consejo General del INE más de 100 acuerdos para subsanar esas lagunas que uno se va percatando de que, bueno, el legislador quiso hacer esto, pero no terminó de aterrizarlo en la ley correspondiente y entonces pues, se creó la LEGIPE. Acuérdate que veníamos del COFIPE y ahora era una ley general, la ley general de partidos políticos, en fin, hizo una gran reforma de gran calado. Y entonces hubo que subsanar con acuerdos del Consejo General esas lagunas que habían quedado y en mucha coordinación y diálogo con el Tribunal Electoral,
que finalmente es la instancia que revisa todos los acuerdos del INE. Entonces, creo que hubo un gran trabajo en equipo entre el INE y el Tribunal Electoral para dar esa certeza, que después se traduce en un reglamento de elecciones, que es un libro casi del tamaño de la LIGIPE, en donde todas esas reglas y esos acuerdos terminan finalmente en un cuerpo normativo que nos ayudó muchísimo en las elecciones posteriores, ¿no? En fin, habría mil anécdotas que contar, pero la verdad es un privilegio haber tenido la oportunidad de vivir todo esto. Qué interesante. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad de nuestro sistema democrático actual? Mira, yo creo, bueno, primero que nada, esto que mencionaba, ¿no? O sea, entonces todavía hay que esperar a que termine de desahogarse toda esta complejidad y toda esta responsabilidad que tiene sobre todo ahora el tribunal. Mucha suerte, por cierto. Y también el apoyo que las autoridades administrativas tienen que dar a esa tarea. Y eso nos lleva a lo que siempre hay que hacer un balance de qué hicimos, cómo lo hicimos, qué hay que mejorar y qué hay que repetir porque se hizo bien. Esa es una muy buena tradición en la autoridad administrativa y en la autoridad jurisdiccional. Hacer donde se saltan muchas cosas, sobre todo con esta legislación tan compleja como la que tenemos. Y adelanto algunas cosas. Sin duda un área de oportunidad es mejorar esta coordinación en el área administrativa entre el INE y los OPLES. Esa es una tarea muy delicada que hay que cuidar mucho. Se dice fácil, pero el legislador dejó el cambio de la estafeta, como yo digo, en un momento muy delicado. El INE llega hasta instalar las casillas el día de la jornada, procurar el cómputo en la casilla, lo que se llama el escrutinio y cómputo, que se llenen las actas, y esa noche o esa madrugada, dependiendo de qué tan complejo es el cómputo en las casillas, se traslada los paquetes, unos, lo federal, a las bodegas del Instituto Nacional Electoral, y todo lo que son las boletas y las actas y demás de lo local a la autoridad administrativa local. Y ese es el momento más delicado para hacer esa transición. Y eso supone una coordinación muy estrecha para que todo eso opere muy bien. Y yo creo que ahí hay áreas de oportunidad que hay que cuidar mucho. Y con eso también toda la preparación previa hay que revisarla, pero esa coordinación me parece a mí fundamental para la certeza de que las cosas se están haciendo bien. Y la otra gran área de oportunidad es la coordinación entre la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional. Yo creo que ha habido muy buena comunicación. Somos una gran familia con responsabilidades cada quien en su ámbito, pero en donde, que respetando el ámbito de competencias de cada quien, tiene que haber una muy buena comunicación para que la autoridad jurisdiccional pueda cumplir con su tarea, que es hacer justicia electoral pronta y expedita para que demos legitimidad, legalidad, certeza a los resultados electorales y fluya toda la información que se requiere en el ámbito jurisdiccional desde el área administrativa para que eso sea posible. Y yo creo que ahí hay que afinar algunas cosas que creo que se ha venido trabajando muy bien, pero la experiencia de esta complejísima elección tiene que traer muchas enseñanzas para las que vienen. Qué bien. ¿Y si en tus manos estuviera una reforma, qué propondrías? Vaya pregunta. Muchas cosas. Pero vamos, yo lo sintetizaría de la siguiente manera. Tenemos una legislación electoral, yo digo, y lo repito siempre, churrigueresca, muy compleja. Producto de nuestra historia. O sea, las legislaciones electorales en cualquier país del mundo son productos de las propias historias de cada país, del entramado de las relaciones entre los actores, en fin, y las secuelas también de los resultados electorales. Los alemanes tienen una frase que me encanta, dice, nunca hay reforma electoral definitiva. Porque de cada experiencia de una elección surgen cuestiones que hay que subsanar y aclarar y mejorar. Yo creo que eso es así, es siempre una legislación muy viva.
Sin embargo, creo que se nos ha pasado la mano. Y la verdad, ahora ser candidato o candidata implica traer un ejército de abogados detrás que le ayuden a uno a entender todo ese entramado. Y creo que habría que avanzar mucho en una desregulación de la legislación. Porque creo que la democracia tiene que ser algo sencillo, que cualquier ciudadana, ciudadano la pueda traducir, la pueda entender para animarse a participar. Y creo que entendiendo de dónde venimos y todo lo que había que subsanar y las desconfianzas que están asociadas a todas las normas que tenemos, creo que habría que empezar a simplificar un poco el entramado legal, normativo, operativo, administrativo, de la organización de las elecciones y los procesos electorales, y traducirlo más en un lenguaje más accesible a la población. Ahí hay mucho que hacer. No soy ingenuo. Obviamente todos los actores quieren darse garantías de que lo que les piensan que les puede llevar a un triunfo quede plasmado en la Constitución y en las leyes, y es una compleja negociación. Pero creo que ahí hay muchas cosas que atender. Y otras cuestiones que me parecen fundamentales, ahora yendo más al fondo, es preservar la autonomía de las autoridades electorales, tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito jurisdiccional. Esto es fundamental para la certeza de los resultados y la legalidad de los resultados, la legitimidad de los resultados. El que México cuente con instituciones autónomas que desde ese ámbito juzguen aplicando las leyes que convinieron los actores cuando eran legisladores y que después ahora son contendientes, esas mismas reglas que ellos definieron se apliquen tal cual. Yo creo que esta parte de desregular y preservar, fortalecer la autonomía, la independencia de los órganos electorales, me parece que esto es algo que hay que cuidar muchísimo. Muy bien. Y por último, ¿cuál es tu percepción de las instituciones electorales en este momento? Híjole, me haces la pregunta más compleja de todas. Porque tengo, pues va mi subjetividad de por medio. Imagínate, 14 años, 10 meses estando en la Secretaría Ejecutiva, pues parte de mi vida y mi corazoncito está ahí. Y entonces mi juicio puede ser muy subjetivo al respecto. Yo creo que desde afuera es muy fácil emitir juicios muy ligeros sobre los pronunciamientos y los quehaceres de las autoridades electorales. Pero es una de las tareas más difíciles y complejas. ¿Por qué? Porque lo que está en medio es el juego por el poder. Es el juego de la representación. Y ese desata todas las pasiones. Permíteme decirlo de esa manera y salirme del guión estricto del artículo tal y del acuerdo tal, sino también está en juego toda esa atención que todos los actores tienen sobre la arena en que se está jugando. Entonces yo tengo un gran aprecio por el trabajo. Yo creo en que es muy importante la institucionalidad de la vida política para avanzar en la vida democrática. Y está tocando una de las fibras más sensibles de cualquier sociedad. De hecho, la estabilidad política, el futuro político de cualquier país se vive justamente en eso, en esta cuestión de garantizar a la ciudadanía una cosa tan elemental y tan fundamental, que su voto va a ser respetado. Y que lo que resulte será tal vez no lo que todo el mundo quisiera, pero es la conjunción de las voluntades individuales. La idea de la soberanía de un país proviene de algo muy elemental, que es la soberanía del individuo. El individuo en una sociedad democrática es soberano y está depositando parte de su soberanía en la constitución de una sociedad y de un Estado. Eso que se dice de una manera tan simple y sencilla como esta es terriblemente complejo, porque entonces lo que entran en juego son muchas cosas. Yo creo que el INE ahora
como el tribunal ahora, tienen esa gran responsabilidad. Y creo que lo están haciendo bien. Es muy complicado, es muy tenso, es muy complejo, es muy polémico. Todo el mundo pensamos que tenemos la verdad alrededor de esto. Pero yo creo que escuchando las diferentes voces, pero sobre todo poniendo a la legalidad por enfrente, uno no se equivoca. Hay que escuchar a todos, a todas. Pero el marco legal tiene que respetarse cabalmente y creo que es lo que está pasando ahora. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Voces Fundadoras. Al contrario, Gaby, muchísimas gracias a ti por la invitación y cuando se requiera, aquí me tienes. Muchas gracias. Y bueno, pues los invitamos a que no se pierdan las siguientes ediciones de Voces Fundadoras. Muchas gracias.